Buenas noches, respetados compañeros y apreciada tutora. En el día de hoy voy a desarrollar este video clase que tiene que ver con el tema de terminología. Entonces voy a colocar la presentación en Prezi, ya en modo presentación. Entonces esta presentación está dirigida a la profesora mi tutora Marta Lucía Lombana y mis compañeros en el marco de la asignatura Preparación de Alimentos 1 y mi nombre es Gloria Roberto. ¿Cómo va a ser la ruta o el desarrollo de esta presentación? Lo voy a abordar bajo 3 puntos. Primero, introducción, segundo, terminología y tercero, conclusiones. Desde el punto de vista de la introducción, es muy importante que nosotros que nos estamos formando en este campo, que le vamos a aportar en esencia y evolución a la gastronomía actual, debemos manejar el argot particular y especial, dado que si no tenemos esa terminología técnica y no la manejamos, pues no vamos en gran parte a manejar o no vamos a obtener los resultados que necesitamos o que esperamos. Lo importante para mí en este momento es no aprenderlos todos porque son de memoria, no aprenderlos todos de memoria porque son muchísimos, pero sí empezar a conocerlos, ¿sí? Y empezar a entenderlos y aplicarlos. Vamos a abordar los términos, yo revisé los documentos y normalmente están en un texto corrido, pero yo los quise como agrupar en varias categorías para empezar a aplicarlo y a relacionarlo. Entonces lo vamos a ver en el métodos de cocción, las categorías de métodos de cocción, métodos de conservación, operaciones de planizamiento, preparaciones y otros términos. Vamos a iniciar entonces con uno de los términos que a mi juicio es muy importante a la hora de hablar de procesos productivos y organización en los servicios, en las cocinas, en los servicios de alimentación, y es mise en place, que es un término francés y que quiere decir que cada cosa en su lugar. Es decir, partir de una organización de qué, elementos, de ingredientes, de utensilios y materiales. Es decir, que yo debo tener organizado todo, tener todo a mano para poder realizar la preparación, el menú, el servicio, etc. En segundo, entonces vamos a iniciar con los términos referentes a métodos de cocción. Vamos a mirar el primer método de cocción, que es asar, en inglés roast, que quiere decir cocinar en parrilla, hornos o sartenes a fuego alto, con poco o nada de grasa, logrando dos características importantes en el producto, que el producto queda dorado por el calor, idealmente con jugosidad interna o lo que se denomina suculencia. Otro método de cocción es cocer al vapor, en inglés steam, que es la acción de cocer alimentos por el vapor. De este método es muy característico hacerlo para las verduras. Otro término es brasear, en inglés braise, que es un término o es un método que combina varias técnicas, es un método de cocción que combina varias técnicas. Primero se sella o se dora el ingrediente, luego se agrega un líquido que no cubra el ingrediente y se cuece con el vapor y hervor suave. Generalmente es utilizado para las proteínas, o sea, las carnes. Otro término es estofar, en inglés conocido como stew, o reboot, que es la acción de cocinar a fuego lento sobre ingredientes aromáticos como ajo, cebolla y demás especies. De este método es muy característico, muy utilizado para las carnes. El siguiente término es freír, en inglés fry, que es sumergir el aceite caliente, normalmente a 190 grados centígrados, ingredientes para cocinar y lograr una característica importante de textura que es la crocancia. De este método es muy característico, por ejemplo, todo lo que son el grupo de los cereales, los tubérculos como las papas, las raíces como la yuca, los plátanos y demás. Otro término o otro método de cocción es hervir, conocido en inglés como boiler, que es llevar preparaciones líquidas a una temperatura superior a 96 grados centígrados. En este punto se observa
Burbujas, reventar sobre la superficie que indican que ya se ha alcanzado la temperatura, es decir, que yo hago la cocción de un alimento a través de un medio líquido, ¿sí? Que herbe, que adquiere esa característica y de este método, pues yo puedo hacerlo para carnes, para tubérculos, para raíces. Es muy aplicado a muchos, a una gran diversidad de alimentos. Otro método de cocción es rostizar o roast, que es un método de cocción donde se expone el ingrediente a calor seco en un espacio cerrado. Este es muy característico en los hornos. Si nosotros vemos, hay una función de rostizar para que le dé esa textura particular. Generalmente es utilizado para las carnes. Otro método es saltear, en inglés conocido como sauté, cocinar en un sartén con un poco de grasa a fuego alto y rápidamente. Para evitar que se queme debe haber un movimiento de los ingredientes en el sartén, es decir, debemos revolver permanentemente. Este es un método de cocción muy utilizado para las verduras salteadas. Otro método de cocción es el baño en María, en inglés Bain Mary, que es la cocción de cocer de manera indirecta por medio de un baño de agua caliente. En la imagen vemos que estamos haciendo la cocción de chocolate a través, por ejemplo, de esta técnica o este método de cocción. El que es el fundamento de la transformación de alimento por calor, que es el método de cocer en inglés cook, que es aplicar calor a ingredientes por un tiempo específico para cambiar sus características sensoriales. Este aplica para todo tipo de alimento y se utilizan diferentes medios de cocción. Puede ser el agua, puede ser el aceite, puede ser el aire caliente, etcétera, etcétera. A través de todos esos medios puedo aplicar calor a los alimentos para hacer la cocción. Finalmente hay otro método de cocción que es el dorar, en inglés brown, que es acción de aportar color dorado a los ingredientes por medio de la aplicación del calor. Este tiene una característica muy importante porque le da la crocancia, esa textura, ese mejoramiento de la característica sensorial, y es muy específico de todo lo que son tubérculos, raíces y demás. Pasaremos ahora a términos relacionados con métodos de cocción. Entonces, métodos de cocción tenemos de conservación aquellos que me permiten controlar la replicación o reproducción de los microorganismos. Entre ellos está abatir, que se amplía rápidamente. Los abatidores pueden congelar productos en menos de media hora. Estos son equipos especializados para eso. Hay otro método de conservación y para mejorar características organolépticas como es ahumar o smoked en inglés, que es el proceso de exponer proteínas al humo para que estos absorban el sabor al humo, mejorar características sensoriales, y este proceso ha sido usado por años para la conservación de animales de caza o pescados, y eso por ejemplo lo vimos en el festín de Babel, en esa película. Otro término es blanquear, que es pasar por unos segundos por agua hirviendo e inmediatamente hacer un choque térmico con un baño frío. Ahí hay, por ejemplo, el blanqueamiento de las verduras, también para mejorar características sensoriales y también para inhibir microorganismos. Otro es escaldar o en inglés scald, que significa pasar por agua hirviendo por un corto tiempo. Generalmente también verduras, frutas son muy utilizados acá y es igual otro choque térmico. Pasaremos entonces ahora a operaciones de prealistamiento, es decir, qué tengo que hacer o preparar el alimento antes de transformarlo a través de métodos de cocción. Por ejemplo, tenemos adobar y aliñar, en inglés dressing, que es agregar condimentos previamente a las proteínas y a otros productos para que tomen el sabor del adobo o el aliño. O sea que tiene una característica principal y es el mejoramiento de las características sensoriales, de sabor y demás. Otro término es batir, o el blend en inglés, que es mezclar ingredientes para que se liguen o aireen y queden más ligeros y esponjosos, y se usa una cuchara de madera o una batidora manual eléctrica o otros utensilios para batir, hasta los mismos tenedores. Otro es desangrar, que es la acción de dejar sumergida algunas proteínas o vegetales con el fin de hacer más suave su sabor o retirar el almizcle. Este es muy característico para las cebollas. Otro es desmenuzar, que es la acción de trocear con las manos algunas proteínas como el pollo, ¿cierto? Para hacer la preparación de unos platos específicos.
Otra operación de prealistamiento es tamizar, en inglés sieve, quiere decir pasar preparaciones secas o líquidos por un colador o un tamiz. Ahí tenemos la imagen característica de cuando tamizamos la harina en pastelería. Otro término es el garnish, que es un término inglés o que quiere decir decoración de platos o buffets realizadas con frutas o verduras. Por ejemplo, ahí tenemos ahí este abordaje lindo y es muy utilizado, por ejemplo, en los niños, en los comedores escolares. Tenemos otro término que es el lardons, que también es inglés y quiere decir corte de tocineta de 4 milímetros por 4 milímetros por 2 o 3 centímetros, específico para algunas preparaciones. Hay otros términos como son a punto o medium rare en inglés, que quiere decir cocción de la carne a término medio. Ahí observamos cuando nos piden que es una carne a punto o medium rare. Ahora pasaremos a otros términos que ya los revisamos y a preparaciones. Entonces, en preparaciones tenemos el court bouillon, que es un término francés que quiere decir que es un caldo corto que está compuesto de vegetales, algunas veces de vinagre o vino, y se usa para cocer pescados, mariscos y langostas para aportar un sabor, pero como su nombre lo dice, es una acción de corto tiempo. O sea, se usa para cocer pescados, mariscos y langostas, generalmente para mejorar su característica sensorial. Este es un fondo que quiere decir que es muy utilizado en los servicios de alimentación donde se sirven para tandas grandes. Es un caldo a base de maire pois, zanahoria, cebolla y apio, y proteína, pescado, pollo, carne de res o cerdo, lo que en el argot las abuelas dicen la sustancia de las preparaciones. Es básico para aportar sabor a las diferentes preparaciones de la cocina en general. Por ejemplo, las sopas se manejan fondos claros de aves o pescados comúnmente llamados fumet y fondo oscuro de res o cerdo. Otro término importante es gastrique, que quiere decir preparación de azúcar caramelizada con vinagre y jugos frutales, que es usado como una salsa dulce para algunas proteínas. Ahí tenemos un ejemplo en la imagen al respecto. Y tenemos otro término que, por ejemplo, es el paté, que hace referencia a preparación de hígados salteados y procesados con otros ingredientes para aportar sabor. Entonces ahí lo vemos con un acompañante, es de esparcir, etc. Finalmente, para terminar este compendio de términos, tenemos el soufflé, que es una preparación afamada por su suavidad y textura ideal. Puede ser preparada de frutas, de licores dulces, verduras y quesos. Aquí, por ejemplo, tenemos una combinación de quesos. Es un producto, es un soufflé de queso. Finalmente, para concluir esta presentación, creo que para mí es un reto empezar a conocerlos todos. Aquí yo lo que hice fue coger algunos que fueron como que a los que les podía dar como un marco lógico para empezar a relacionar y aplicar, pero pues el reto grande es empezar a cogerlos todos, a conocerlos todos, a aplicarlos, a conocer en el argot también el término inglés, me parece muy interesante, y también en el francés. Y hago referencia aquí a la bibliografía que utilicé. Mil gracias, respetados compañeros y apreciada tutora.